Taja Sanchunu ya comenzó. Malob akab, bash malo akab. Tushan ish, ¿dónde están? Bash malob akab, ¿qué es malob akab? O sea, bash, ¿qué es? Y malob akab se pregunta igual en maya. Y básicamente es que es buenas noches, ¿no? Pero pues bueno, ya sabemos. Kintushik Teshki Makola les envío saludos. Nkabae, Awohibishikaba. ¿Sabes cómo me llamo? Mawoli. ¿No lo sabes? Incabae. José Javier Maichan. Incabae. José Javier Maichan. Mi nombre es José Javier Maichan. Chembeyo, solo así. El Chembeyo en maya es sencillo, que está normal, que está tranquilo. Chembeyo, solo así. Tinjana, estoy comiendo, puse el título Hanal, que es comer. Entonces quiero platicar con ustedes sencillo, que ustedes aprendan esta hermosa lengua maya. Y bueno, lo hago pues haciéndolos para que ustedes lo entiendan. Tené, por ejemplo, tené tani hantik sandía. Esto lo sigamos, no tiene nombre en maya, es sandía, así se menciona, así la gente lo dice en la península de Yucatán. Entonces voy a decir, tené tan ihantik sandía. Ten se refiere a yo, tan, tan ihantik estoy, hantik viene de haná, de comer, sandía. Tené tan ihantik sandía. Yo estoy comiendo sandía. Veía y lee. Todo lo relacionado con ello, Tulaca, vayan Tusutul con Ale. Todo lo relacionado vamos a platicar. Vamos a decir Hachki. Hachki, hola Juan Luis Vergara López, saludos, hola Bishabel, ¿cómo estás? Canemayat, ¿no? Aprende el idioma maya. Entonces, disfrutando, podemos decir Hachki. Hachki es muy rico, sabroso, delicioso, como lo quieran, es válido. Bash Kawalik dice que dices, Tintzikbal, estoy platicando. Hola, te envío saludos. Entonces, hachki, bello hachki, dice que es hachki, muy rico, muy sabroso, delicioso, la sandía. Bashteni, ¿por qué? Puedo decir tumenchuhuk, tumenchuhuk porque está dulce. Chuhuk es dulce y tumen es ¿por qué? ¿Por qué de respuesta, no por qué de pregunta. Tumenchuhuk, porque está dulce. Sam Pap, hola, saludarme en maya, soy José Pacheco. Kintushiki hola, José Pacheco, le enviamos saludos a José Pacheco. Jaime Coronado, hola, te sigo desde Monterrey, hola, Titech, saludos desde Monterrey. Hachchuhuk, bello, Hachchuhuk, así como dicen, muy rico Hachchuhuk. Bikenihante, voy a comerlo. Mmm, Chuul ushul inchi. Chuul significa que se humedeció, se mojó. Ushul inchi. Shul se refiere a la orilla de cualquier cosa. Por ejemplo, a este le puedo decir ushul, ko, maya, colt. Saludos a colt. Ushul es a la orilla. Entonces puedo decir ushul inchi. Inchi es boca. Entonces chul ushul inchi se mojó o se humedeció alrededor de mi boca, ¿no? Ushulinchi, bello, ya está practicando mucho Juan Luis.
está escribiendo y aquí lo estamos viendo en los mensajes. Pues excelente, la finalidad es que aprendamos la lengua maya. Ushulinchi tihantik, tan ihantik, estoy comiendo. Uboni, los colores bon, uboni dice su color. Chak, chak es rojo. Chumuk al centro. Sak, utzok, yaash. Yaash final es verde. Oshpe bom, 3 colores. Chak, rojo. Sak, blanco. Yaash, verde. Sin miedo. Masah kechi. Es sin miedo. Masah kechi. Chak bello. Chak es rojo. Sak, yaash. Tzok inshupik. Hachmanki. Akatay. Sak yetel. Yaash yetel sak, si cierto, es verde y blanco. Yetel chak, oshpe. 3, oshpe el bom. Lejela, esta. Cuando dices lejela, terminación gela, se refiere que está cerca de ti. Lejela, aquí. Y cuando tú dices lejelo, cuando ya está retirado a una cierta distancia. Entonces por eso le digo lejela, esta. Shupi, se acabó. Se acabó. Shupi, se acabó. Biken inchaula. Biken inchaula. Voy a tomar otro. Hachmanki uyik. Me gusta mucho, está riquísimo. Patiquintzaiktela, lo coloco por acá. Saludos, Alex Pepino del Mar. Bueno, así aparece allá. Saludos, Sam Pep, ¿de qué lugar eres, amigo? Chetumal, Quintana Roo. País, México. Yudírica Ruelas, saludos. Kimacola Titech, saludos. Ula, uay. Ula significa otro. Es, por ejemplo, cuando yo les digo en maya, ulakin, otro día. Entonces, en este caso, ula, otro. Minanten COVID, chen colkin sim, solo estoy jalando mi moco. Saludos. Así estoy en el Faisitan Book Alexis Pepino, que asiste en el Facebook, Kimacola Tileti. A Lejela, esta, acuérdense que terminación lejela, como les dije, está inmediatamente en donde está la persona que está hablando. Bravo, al fin dice mi nombre correctamente. Yudirica. Es que está muy difícil. Eres coda. Que no puedo memorizar, aunque lo estoy viendo, no lo puedo pronunciar. Así que seguramente como les pasa en la lengua maya, dice, bueno, yo lo hablo muy rápido porque pues es mi idioma, pero para ustedes a lo mejor es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ahí está, dice, jajaja, se ríe, pues Sachki Makuyo está muy contenta, está muy feliz. Yudirika, Nohoch, Lejela, Nohoch, está grande, Nohoch, Nohoch. Biken Injante. Voy a comerlo. Hachki, muy rico. Bueno, lo que trato de buscar con este video es que ustedes puedan practicar con algo real. Bash Ustavich Ahantik me pregunta aquí, Bash Ustavich Ahantik, ¿qué me gusta comer? Tulacal, todo. Bueno, de los que me tienen acostumbrado mis papás a comer, pues no puedo comer a lo mejor otra cosa que nunca en mi vida lo he probado, tal vez me atrevo, ¿no? Pero tulacal todo, ¿no? Hachchuhuk, volvemos a repetir para que ustedes vayan aprendiendo. Hachchuhuk, cuando decimos hach, es para intensificar lo que estamos comiendo. En este caso es la sandía, ¿no? Hachchuhuk, dice, significa que está muy dulce.
Hachchuhuk. Dice él, ma utstinwich inhantik iki, dice, que no le gusta comer chile. Ma utstinwich inhantik iki. Hay un término muy importante, interesante en idioma maya, ma utstinwich, dice, en literal dice, no me gusta ver, dice, literalmente, ma utstinwich, dice, no me gusta lo que ven mis ojos, kinhantik, lo que estoy comiendo, pero lo traducimos en nuestro idioma, significa que no me gusta comer X cosa, ¿no? Ma utstinwich inhantik, dice. Así es como se interpreta en el idioma maya. Bueno, tené tijana. Todo lo relacionado con hanal, a eso vamos a estar explicando. Vamos a usar un poquito de los pronombres. Vamos a ver si me sale. Wakahok, si sale así. Hok. Ese otro Alex Pepino, Kosh Hanal Bak. ¿Es correcto? Malo. Es correcto. Kosh Hanal Bak. Kosh es vamos. Hanal, comer. Y Bak es carne. Kosh Hanal Bak. También podemos decir Kosh Hanal sandía. Vamos a comer sandía. Kosh hanal, por ejemplo, pescado, kai. Kosh hanal kai, vamos a comer pescado en la playa, así bien bonito. Bueno, no, ahorita yo estoy en mi casita. Además me estoy cuidando del famoso COVID-19. No quiero salir mejor. Como mi sandillita chujuk, como mi kihantik chujuk sandía. Hachia buhaim, mucho líquido o contiene mucha agua, entonces les decía hach es mucho, hachuk muy dulce, Yuridica Ruelas, excelente, está muy bien que haga videos para nosotros aprender maya. Kimakolatech, saludos. Kimakimol Inwilik Atzi, me gusta ver tu mensaje. Hachkimakimol es que estoy muy contento. También se traduce en feliz, estoy feliz de que pues estén aprendiendo, esa es la idea. Y la otra que quiero decirles, pues bueno, quiero enseñar el idioma maya, estando feliz, estando haciendo cosas para que pues ustedes se diviertan y que lo entiendan con mayor facilidad. Entonces, hach chuhuk, muy rico, hachki es hach chuhuk, muy dulce, hachki, muy rico. Y bueno, pues todo eso, vamos a practicar un poquito de los pronombres. Yo puedo decir, empezamos, tené tihantik sandía. Yo estoy comiendo sandía. Tené tan ihantik sandía. Yo estoy comiendo sandía. Teché tan ahantik sandía. Tú estás comiendo sandía. Letie tan uhantik sandía. Él o ella está comiendo sandía. Ahora pasamos en los plurales. Podemos decir Tone tan akhantik sandía. Nosotros, me incluyo, nosotros, perdón, que eructar. Ya ves, aprende maya. No, es que significa que si eructamos es que está riquísimo la comida o lo que estamos comiendo, ¿no? Bueno, entonces seguimos con Tone tan inhantik sandía. Tone tan akhantik sandía. Nosotros estamos comiendo sandía. Letiobe tan uhantico sandía. Ellos están comiendo sandía. Hachman utstinwich ameya. Dice allá Hachman utstinwich ameya. Me gusta cómo trabajas. Bueno, otra vez. En plural. La primera sería Tone tan akhantik sandía. Nosotros estamos comiendo sandía. Letiobe tan uhantik sandía. Ellos están comiendo sandía. Letiobe teeshe tan ahantik es sandía. Ustedes están comiendo sandía. Bueno,
como es en vivo, no puedo poner la descripción, pero a lo mejor en los mensajes ya se los voy a agregar, lo básico para que ustedes vayan aprendiendo. Juan Luis dice, Tesh Tanahantikesh, ustedes están comiendo. Ve yo, Teshe Tanahantikesh. Poco a poco podemos ir aprendiendo el idioma maya. No lo vemos tal vez complicado. Bueno, no sé, depende cómo lo pongamos aquí a lo mejor. Y si me pregunta, ¿y por qué tú no has aprendido inglés? Bueno, no sé, no me ha llamado mucho la atención, pero pues, tal vez algún día lo vamos a ir aprendiendo porque seguramente tengo seguidores también que hablan inglés. Entre ellos está un gran cuate que se llama Nathanael Pendetlon, que vive en California. Él sabe perfectamente pues hablar el maya y aparte sabe inglés, su idioma materna y creo que otros 4 idiomas más que no me acuerdo muy bien cuáles son, ¿no? Entonces, pues seguramente algún día también tendré que aprender para que yo pueda transmitírselo a los seguidores que hablan inglés. Hachki dice muy rico, ya, pues ya van aprendiendo, verán. Eso es lo que me interesa, que ustedes vayan aprendiendo el idioma maya. Como que ya se secó. Tzok. Eh, Hachmalo, muy bien. Yuridika Ruelas, ahí está. Hachbello, así ya me salió mucho mejor. Hachmalo, muy bien. Tzutijil y Chilincal. Ese ya se secó por dentro de mi boca. Tumen ya habitan porque estoy hablando mucho. Patiki, momento. Ya he escuchado en el lengua maya te dicen patiki. O cuando estás molesto, para los que son, bello, muy, así es, dice, para los que son padres o cualquiera le dices a tus hijos, patiki, es momento, ¿no? Patiki, entonces les voy a decir, patiki, biken y hand sandía, momento, voy a comer sandía. Así que brisca, ¿verdad que está rico brisca? Brisca es una perrita que yo tengo. Otro, para que vayan dominando. Aquí espero que lo vean. Bosch, negrito. Lela, este es Lela. Acuérdense que terminación, ahí no se ve mucho. Es semilla. Semilla en maya significa nek. Así se menciona así. Nek. Los apóstrofes suenan así. Nek. Ya me manché. Tzok imbon kimba. Ya me manché mucho. Ya bujae mucha. Ya bujail mucho líquido, mucho agua. Nek, entonces las semillitas se les dice en la lengua maya de cualquier fruta, le dicen nek, nek, así, nek. Nek es semilla. Ahora, los frutos, ¿cómo se le dice en maya? Le dicen uyich, que significa también dos cosas la palabra yich. Yich puede ser fruto de los árboles, pero también puede hacer referencia a nuestros ojos, pues, porque le dicen ich o yich, dependiendo cómo manejamos los pronombres y algunos, algo que a lo mejor más adelante también les voy a explicar, el manejo de la W, de todas las palabras que inician con, que inician con vocal. Por ejemplo, ich inicia con una vocal y cuando lo manejamos usando los pronombres, bueno, cambia el toque. Puedes decir, in which, por ejemplo, mi ojo, le agregamos una W, uyich, su ojo, y entonces agregamos una Y y así sucesivamente, pero eso luego será otro tema. Neck, así es, neck es semilla. A which, mi ojo, porque A es una ay, como se me va el concepto, pero A se refiere a ti, a which, tu ojo, ¿sale? Hachki, Akati, ¿quieres? Akati, Kela, Otakabi, mete tu mano. Ot, Akabi, mete tu mano. Hello, Ile. Ahí está. Let's, Let's es pasar la lengua, así, así, lamer. A eso se refiere let's.
Entonces se van a divertir con el idioma maya. A mí me encanta. Bueno, como no me va a encantar, es mi lengua materna. Maya, Tantik Intati Meyaje. Tantik apenas Intalti Meyaje, que viene del trabajo. Qué rico. Hatsuki. Tincho ik inchi, estoy limpiándome los labios. Ushul inchi, los labios. Dice Bishkuya la morder ichmaya. ¿Cómo se dice morder en maya? Dice Bishuya la morder ichmaya. Es uno es chie o nache. Por ejemplo, este es morder, nach, nache. O algunos como sinónimo le dicen chie, pero mayormente chi lo usamos más. Ese es como segundo término, pero es nache, morder, nache. O chie, que también lo puedes utilizar. Que por ejemplo, si tú le dices chile palo, muerde ese niño, ¿no? Chiucal, muerde su garganta. ¿Ya? Te iba a decir otra cosa, chuche, de chupar, pero no es el caso, ¿no? La pregunta es, ¿chie es morder o nache? Que también es lo mismo y es válido. Taitak en Chupik, ya mero lo acabo. Yo sé que les antoja, pero no hay manera. Tak in hanal sandía, dice tak in. Sería tak in hantik sandía. Quiero comer sandía. O sea, dice si tak hanal sandía es como una pregunta, ¿quieres comer sandía? Pero ya vas entendiendo, eso es lo importante. Que se entienda lo que queremos transmitir. ¿Cómo se dice cuál es tu nombre? ¿O cómo te llamas? Bish Akaba. Tiluk, lo tragué, ni modos. Bish Akaba. Bish Akaba. ¿Cómo te llamas? Listo. No trae una servilletita, así que discúlpeme. Yo te link con mi mano. Bishakaba. Ándale. Hazte cuenta que ya me hiciste la pregunta. Bishakaba. ¿Cómo te llamas? Entonces, la respuesta que voy a dar es Inkabae. In es mi nombre. Inkabae. José Javier Maichan. José Javier Maichan. Casi hijo de Jackie Chan, pero no, es un apellido parecido. No sé nada de artes marciales, así que no aplica. Bueno, Hachiki Makinwo, estoy muy contento que muchos están aprendiendo, haciendo preguntas. Seguramente hay más personas. El que sigue, no es cierto, ya un pedazote. Nohochet, dice, Nohochet es un pedazote, entonces Nohoch es grande. Y Shet es pedazo. Shet, entonces la que comí hace rato es una sandía. Nohochet, dice, es un pedazote, es un pedazo grandote, ¿no? Nahlahen, me llené. Naah viene de llenarse y Nahlahen, perdón, Nahlahen, me llené. El verbo naah de estar lleno, shet, shet es pedazo, ¿veo? Así es, shet es naah. Vamos a ver, Javier, Nahlahen, exacto, estoy lleno. Viene de los pronombres dependientes. Entonces, cuando tú dices na'a es lleno. Nahen, estás diciendo que estoy lleno, yo estoy lleno, estoy lleno. Porque lo acompaña na'a y terminación en, que se refiere a yo. Yo estoy lleno, pues estoy lleno. Entonces, por ejemplo, Bashal, por ejemplo, Bashal.
Y si le agregas la terminación en bashalnen, bashanahen, dice, bashanahen, jugué. Nahech, exacto, Nahech significa, dice, Nahech, estás lleno. Ech es de él. Va aprendiendo, exactamente. Entonces hay varios tipos de pronombres, los pronombres independientes, los sufijados le dicen, y los dependientes, que a lo mejor tendría que traer mi acordeón para que les pueda explicar, porque de repente improvisar no es tan sencillo. Trato de hacerlo con ustedes, así que hagan preguntas y los voy contestando, pues para que ustedes vayan aprendiendo poco a poco el idioma maya. Jujumpiti, jujumpiti, poco a poco el idioma maya. Jujumpitil, jujumpitil, es una sola palabra, solo que lo voy pronunciando despacito para que ustedes lo vayan practicando. Saludos desde Bugambilia, Chuburná, amigo. Malob Sampep. Saludos, que tú chiqui macola, te envío saludos. Chiqui maquinwo. Likin wilik atzib, estoy muy contento ver tus mensajes. Atzib, tzib, lo que está escribiendo. Tzib viene de escribir. Inwilik es mirar. Inwilik atzib. Inwilik atzib, en mirar lo que tu mensaje o lo que estás escribiendo. ¿Vale? Tinwilik. Tinwilikech, te estoy mirando. Tinwilikech. Tan. Aunque tin es una contracción, tan inwilikech debe ser tan y tan in wilikech, te estoy mirando. Y algunos lo contraen, en vez de decir tan in, le dice tin wilikech. Pero bueno, en escribirlo debe ser tan in wilikech, ¿vale? Una A, acento, otra A y una N. Tan in wilikech. Kabete más Tanobo dice que no sé si se refiere a elevar mi voz, está muy bajo así es referencia a Neshlet Anobo. Bueno, no logré leerlo muy bien, pero no sé si se refiere que Anem Aam habla fuerte. Bueno, siento que estoy hablando fuerte, a lo mejor mi voz es muy, muy bajito. No sé. No lo sé. Mashula Taku Ukatchi. ¿Quién más quiere preguntar? Katchi es kat es preguntar y chi, bueno, ahí va otra vez. Katchi. Literalmente kat necesito más palabras. Que necesita más palabras, bash palabras y la kate, ¿qué palabras requieres? Aunque el título de nuestro transmisión en vivo es Hanal, pero ya nos metimos más para allá, pero no me importa, lo que me interesa es que ustedes pues aprenden poquito a poco, jujumpitin. Así que no sé qué otras palabras quieren saber. Bashal, no sé, jugar. Con Bashal vamos a jugar. Tener Makinwo, yo estoy muy contento. Samale y Anibimeya, mañana voy a trabajar. Otra palabra que usa para decir jaguar. Bueno, ok. Jaguar es una especie que se da en el trópico y ya tiene la respuesta. Balam son dos formas de decir. Tiene dos nombres o sinónimos más que nada. Balam o dice ukut, beber. Ukut es ukul. Si es ukul, se refiere a beber. Ukul. Por eso que de ahí viene el desayuno, porque antiguamente nuestros ancestros, antes de ir en la milpa, lo primero que hacen es que al levantarse toman su atole y con eso basta. Ese es el desayuno. Entonces, Bash hora cameya, ¿a qué horas trabajo? Bash hora cameya, dice ¿a qué horas trabajo? A ver si conecta. Bueno. Oh, ok, es que está fallando el internet.
no es que se esté descargando mi celular. Dice Bosch Bolai es como jaguar negro. Bosch Balam, sí, exactamente el color Bosch es negro y Balam. Tiene otro nombre el jaguar, no sé si lo han escuchado, se le dice el chacmol, también se le dice chacmol. Entonces, es otro nombre que se le da al jaguar. Y yo voy más al chacmol que al balam, porque el balam es una técnica de cómo caza su presa del jaguar. Entonces, porque viene de Baal, que cuando, o sea, él va escondiéndose entre la selva, entre los troncos, hasta lograr atrapar su presa. De ahí es donde viene el Balaam, entonces, porque viene de Baal. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Se los comento. Y pues bueno, el chacmol, ese es el apuesto más. Sin embargo, lo aceptamos los dos, no estoy peleando con ninguno de los dos, es válido en el idioma maya. Bueno, yo creo que suficiente hemos aprendido cómo se dice triciclo en maya. El triciclo es tinche balak, así como la bicicleta, porque viene de tinche, de estirarse los pies, y balak es de rodar. Entonces, por eso que le dicen tinche balak, independientemente de que el triciclo es un poquito diferente que la bicicleta, pero es la misma acción que tú haces para lograr. Taki Hetsim, tengo ganas de estornudar. Hetsim. Pero Sanshik ya se fue, ya lo tragué. Bueno, Laxilesh, amigos, Hachki Makimol Uchakin Wikesh, Inwake, Tsoki. Te ve la kine en este día. Mentink Ilkap, estoy sudando. Bikanen Ichki, me voy a bañar. Tu Helkin Tawetelesh, hasta pronto, Nip Olal, y muchas gracias a ustedes por estar practicando un ratito conmigo. Pues bueno, pueden repetir el video, está interesante. Bueno, lo hago interesante y ustedes, y eso es, estoy muy agradecido. Kitushi Teshki Makola, Titesh Saipachkenesh, a todos mis seguidores. Hasta pronto, amigo. Kanan Tabaesh, cuídense.